Las clases virtuales son para todos una realidad debido al contexto en el que estamos. Tenemos que seguir con la educación vía online a través de internet. Y es que desde hace mucho tiempo se viene hablando de las tecnologías aplicadas a la educación, la utilización de las tecnologías en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Todos los estudiantes y docentes hemos tenido que aprender a utilizar la tecnología en el ámbito educativo. Y es que actualmente nuestro medio para la enseñanza y el aprendizaje es internet. Buscamos información ahí, transmitimos nuestras clases ahí. Por ello hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar la información que encontramos en internet. Cómo saber si una información es pertinente para mí como profesor o para los estudiantes o para mí como estudiante. Ya que en internet hay muchos artículos interesantes, hay muchas investigaciones avaladas por científicos y personas estudiadas, personas académicas, pero también hay mucha información que es falsa. Aquí se acuña el concepto de fake news, las famosas noticias falsas, pero también hay mucha información falsa. Y nosotros como docentes y estudiantes tenemos que identificar todas esas informaciones para poder lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje que sea efectivo y no utilizar cualquier documento, cualquier información o cualquier video que en vez de informar sirva para desinformar. Hoy hablaremos sobre la alfabetización informacional. En un contexto global en el que la fake news o noticias falsas se ha convertido en un término aceptado, la capacidad de demostrar una perspectiva crítica respecto a múltiples fuentes de información, especialmente en línea, es crucial. Ya sea en relación con los medios de comunicación convencionales, las redes sociales, la búsqueda en internet o tan solo la información que se comunica verbalmente. La alfabetización informacional ayuda a las personas a formarse opiniones sobre la fiabilidad y la autoridad de las fuentes de información. De este modo, también la alfabetización informacional refuerza el compromiso democrático y cívico. La alfabetización informacional es la capacidad de pensar de forma crítica y emitir opiniones razonadas sobre cualquier información que encontremos y utilicemos. Nos empodera como ciudadanos para alcanzar y expresar puntos de vista informados y comprometernos plenamente con la sociedad. La alfabetización informacional incluye un conjunto de habilidades y capacidades que todas las personas necesitan para realizar tareas relacionadas con la información. Por ejemplo, cómo descubrir la información, cómo acceder a ella, cómo interpretarla, cómo analizarla, cómo gestionarla, cómo crearla, cómo comunicarla, cómo almacenarla y compartirla. Pero es mucho más que eso. También se refiere a la aplicación de las competencias, las cualidades y la confianza necesaria para utilizar la información de la mejor manera posible e interpretar de forma juiciosa. Incluye el pensamiento crítico y la conciencia crítica, así como también la competencia de los aspectos tanto éticos como políticos relacionados con el uso de la información. La alfabetización informacional se refiere a la información en todas sus formas. O sea, esto quiere decir que no solamente es a la empresa, sino también a los contenidos digitales, los datos, las imágenes, los videos. Esta puede emplearse en la vida cotidiana sin que las personas se den cuenta que la están utilizando. Por ejemplo, cuando se está consultando sobre una reseña de un hotel, digamos, cuando buscamos tutoriales de temas relacionados con las matemáticas, cuando buscamos cómo reparar algo, también concierne a la comprensión respecto a las limitaciones de esto y la necesidad de saber distinguir su importancia. Y quizás se preguntarán cuál es la importancia de la alfabetización informacional en la educación. Y es que la alfabetización informacional es aplicable a todas las etapas del aprendizaje, formal,
e informal, abarcando la etapa escolar, dígase primaria y secundaria, como también la complementaria y la educación superior, y de manera crucial, la educación a lo largo de la vida. La alfabetización informacional no termina con la educación formal. La alfabetización informacional puede mejorar y enriquecer diversas asignaturas que se imparten en los planteles de estudios escolares, si se incorpora como parte de las habilidades de pensamiento crítico y desarrollo del conocimiento. En la educación superior, la alfabetización informacional contribuye a las competencias académicas, las metodologías de investigación y la comprensión respecto a lo que es el plagio. Consideramos la formación en alfabetización informacional como una serie de conceptos umbral que permiten que el estudiantado descubra nuevas formas de pensar y nuevos conocimientos. La alfabetización informacional está en la base de las habilidades transferibles de empleabilidad, preparando al estudiante para el aprendizaje a lo largo de su vida. En entornos educativos formales, la alfabetización informacional puede considerarse como la capacidad crítica de leer entre líneas, permitiendo que el estudiantado participe en un aprendizaje mucho más profundo. Aprender a percibir las relaciones e ideas importantes, hacer preguntas novedosas y buscar líneas de razonamientos innovadoras. Esa forma activa y crítica de aprendizaje anima al alumno a dominar con rapidez los elementos fácticos y descriptivos del conocimiento, que son el qué y el cómo, y después pasar a investigar aspectos de un nivel superior, como lo son la fuente de información, el grado de autoridad, posibilidad de que haya sesgos y qué significa en el contexto más amplio. De manera importante, la alfabetización informacional dota al alumno en todos los niveles de estrategias y herramientas intelectuales, como por ejemplo la elección de un enfoque inquisitivo, no solo para resolver problemas, sino también para encuadrar problemas y situaciones en formas nuevas e innovadoras. Esta competencia es crucial más allá de la educación para satisfacer las expectativas del lugar de trabajo. La incursión generalizada de las competencias en el ámbito educativo, desde la educación infantil hasta la universidad, puede suponer un avance en la definición y significado de los aprendizajes que el alumno deberá adquirir. También es posible que ayude a una construcción curricular mucho más adecuada para crear mejores condiciones de aprendizaje para todo el alumnado. Sin embargo, desde el punto de vista de la enseñanza, el impacto puede resultar menos novedoso, porque los pilares de la buena enseñanza, basado en competencias o no, ya están establecidos desde hace mucho tiempo. Desde los planteamientos de una educación democrática de Dewey, pasando por la escuela nueva, la escuela del trabajo, de Crowley, Montessori, Freinet, etc., hasta los planteamientos más actuales, que son la cooperación y colaboración, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, etc. Se viene incidiendo en una enseñanza que logre lo que las competencias exigen: un aprendizaje significativo, contextualizado, situado, activo e interactivo. El problema es que estos planteamientos no se han generalizado en los sistemas educativos. En ese sentido, el trabajo de Newman en torno a la idea de enseñanza auténtica parece muy clarificadora. Una enseñanza es auténtica si logra que los alumnos construyan significado y produzcan conocimientos. Usen la información para construir significado. Orienten su trabajo hacia la producción de discursos, productos y aplicaciones que tienen valor o significado más allá del éxito en la escuela. Para determinar si la enseñanza es auténtica, se establecen 5 criterios. Predomina el pensamiento de orden superior, hay profundidad de pensamiento, lo que se aprende conecta con el mundo real del alumno, favorece un nivel alto de conversación sustantiva,
mantiene el apoyo social positivo al rendimiento del alumno. El predominio del pensamiento de orden superior frente al pensamiento de orden inferior conecta directamente con una de las exigencias del aprendizaje competencial. La escuela ha estado y sigue estando fomentando un pensamiento de bajo nivel, de orden inferior, al pedir que los estudiantes memoricen o reciten cierta información factual o empleen las reglas y algoritmos mediante rutinas repetitivas. Eso es muy evidente en el sistema educativo tradicional, donde tenemos que memorizar cierta información y luego recitar esa información, ya sea verbal o textual, en un examen. En matemática también suele ocurrir mucho que no se enseña la esencia de lo que se esté enseñando, del tema que se esté tratando, sino que memorizamos las fórmulas sin comprender el fondo de cualquier ejercicio que se esté realizando. Memorizamos contenidos, fórmulas o algoritmos y los recitamos sin comprender cuál es el fondo, cuál es la esencia, en qué consiste tal cosa. Esa es la tradición que está basada en la creencia de que el buen aprendizaje implica una gran acumulación de conocimientos sin que el alumno comprenda su significado. Debe sustituirse por el fomento del pensamiento de orden superior. La alfabetización informacional y digital son fundamentos pedagógicos para la enseñanza, que quiere del estudiante el manejo de información e ideas de forma que transforme su significado e implicaciones. Lo que ocurre cuando se combina hechos e ideas para sintetizar, generalizar, explicar, formular hipótesis o llegar a alguna conclusión.